Bueno, muchísimas gracias a los dos, Simón y Manolo, por compartir con nosotros este ratito, por hablar de inversión, por hablar de futuro en nuestra provincia. Y vamos a doy cierta libertad para que vosotros también habléis del futuro de Sevilla como buenos conocedores que sois, tanto de logística como de turismo. Pero bueno, vamos a empezar con una pregunta dirigida a los dos. ¿Qué sectores económicos pensáis vosotros que están más desarrollados en Sevilla y ofrecen mayores oportunidades, corto o medio plazo? ¿Empiezas tú, quieres, Simón? Muy bien. Pues, lo primero, muchísimas gracias a la CES y a la Diputación por invitarnos y poder hablar de economía y empresa, que es bastante importante. A la hora de sectores, creo que tenemos en Sevilla una serie de sectores. Tenemos aquí a Manolo, representante pues del principal sector económico, que por supuesto es el turismo. Yo soy partidario de, fijaos que en algunas ocasiones algunos gobernantes han decidido hacer tabla, o han querido hacer tabla rasa, y bueno, vamos a centrarnos en la tecnología y la innovación, en sectores emergentes, pues me parece estupenda, pero creo que tenemos que cuidar muchísimo a los que somos líderes. Hablo de turismo, hablo de agroindustria, hablo también de construcción, un sector que muy castigado y que creo que tiene que recuperarse porque nos es fundamental a la hora de las infraestructuras, que me imagino que hablaremos durante este coloquio bastante de ellas, como claves para el presente y para el futuro. Tenemos también otros nuevos sectores. Hemos tenido a Germán hablando de tecnología. Ahí hay una ventana impresionante y creo que tenemos que subirnos a ese tren, porque si no lo vamos a perder. En logística, igualmente, las inversiones que se están acometiendo en Europa, pero a nivel mundial, son tremendas y también tenemos que aprovecharnos de ello. Y yo creo que como sectores también tenemos ahí la energía, que estamos dando pasos importantes, y bueno, como también creo que lo comentaremos, lo que es fundamental es que las administraciones nos dejen trabajar. Yo creo que esa es la clave para que podamos seguir creciendo. No sé, creo que te he pisado bastante lo que podrás decir. Que va, Simón, al revés. O sea, yo lo que creo es que un sector no es opuesto o impide al otro, sino que, por ejemplo, ya que hablamos del sector turístico, por definición la Organización Mundial del Turismo dice que el turismo es toda persona que se desplaza fuera de su lugar de residencia por más de 24 horas por la razón que sea, incluido negocio, incluido trabajo, incluido más, un programa como es comercio de incentivos, o simplemente va a recibir un tratamiento médico. O sea, una persona que va a recibir un tratamiento médico fuera de su lugar de residencia es un turista que nosotros llamamos sanitario o médico. Entonces, todos los sectores en una ciudad son complementarios. O sea, y nosotros, desde el punto de vista hotelero, por ejemplo, nosotros lo que queremos es que haya muchos sectores en la ciudad que vayan muy bien, porque vamos a tener muchos clientes y no vamos a depender de un solo par, que sería el turista visitante vacacional. Entonces diferenciamos turista más, por ejemplo, porque es el comercio de incentivos o por razones profesionales, el turista vacacional. El vacacional está muy bien, pero hay mucho otro turista y está muy relacionado con digamos, otros sectores económicos de la ciudad. Nosotros para nada nos interesa ser un monopolio empresarial ni ser un monopolio económico. Al revés, lo que nos interesa es que la ciudad sea viva, que genere mucha riqueza, que toque muchos palos y que la ciudad vaya hacia arriba. Si la ciudad va hacia arriba, todos los sectores van hacia arriba por pura inercia. Entonces, me parece un error por parte de, como bien decía, de ciertos políticos que dicen, no, es que hay... No, si es que a nosotros nos interesa cualquier tipo de actividad económica, porque va a generar congresos, va a generar una universidad potente con renombre internacional, va a originar congresos, etcétera, etcétera. O sea, para nada, son opuestos y contradictorios. Yo hay un sector que no he mencionado porque lo he dado por hecho, que es la industria. Tenemos, es claro, totalmente olvidado. Pero que eso genera riqueza, genera flujo y genera flujo de personas, genera otro tipo de vital. Yo, para mí, no me gusta mencionar otras ciudades. Ha habido ciudades aquí en España donde eso se ha hecho muy bien y luego se ha hecho muy mal. ¿Por qué? Porque se ha conseguido un mix dentro de la ciudad que iba a industria, iba a comercio, iba a tecnología, iba a turismo, iba a todo. Que lo que ocurre es que si ese entorno iba
inversor y de flujos se rompe, bueno, hablamos de Barcelona, no vamos a evitar el nombre, pues igual se construye y se destruye, se desconstruye. Entonces hay que buscar ese mix que es el que hace que la ciudad tenga vitalidad, la ciudad vaya hacia adelante, un gran puerto, todo, o sea, todo hace que la ciudad se proyecte hacia adelante. Manolo, te digo una pregunta, Ray, por lo que tú decías, ¿no? Tenemos claro, yo creo que todos presentes, que Sevilla ahora mismo está de moda. Sevilla es su provincia, atrae al turismo monumental, al turismo patrimonial, al turismo de naturaleza, al turismo etnográfico, si queréis. ¿Cuáles son sus peculiaridades? Y te preguntaría más, ¿podría tener esto una fecha de caducidad? Bueno, el turismo en principio es un fenómeno social y como fenómeno social está sujeto a modas. Eso tenemos que tenerlo muy claro. El sector económico muy vinculado a un fenómeno social. ¿Que tiene modas? Pues todos hemos vivido los ciclos del propio sector y un sector que no se nos olvide en el que se gasta el excedente financiero de las familias. Quitamos congresos, convenciones de incentivos, que hemos visto que cuando la economía ha ido mal, ese sector se ha resentido, lógicamente, porque las empresas restringían lo que gastaban en congresos, convenciones e incentivos, pero la persona física que viaja, lógicamente viaja con excedente económico. Cuando el excedente económico se va mermando y se va recurriendo al crédito para poder viajar, pues estamos quizá yendo a otro momento del ciclo. Creo que hemos pasado la posibilidad de una recesión importante en Europa, que es nuestro primer cliente. Vemos que bueno, sigue existiendo esa inercia al gasto, pero también tenemos que pensar que esa inercia al gasto, ese dinero sobrante, eso que nos permite viajar en un determinado momento, puede venirse menos. Igual que la moda de viajar. Estamos viviendo esto que hablamos antes, tenemos el turista y el viajero. Yo siempre lo distingo, no tiene nada que ver. Un turista muchas veces es una persona que va y baja a Sevilla, Europa, y viene por hacer un tic en que he visto esto, ¿no? Pero luego hace la foto y probablemente no vaya a Alcázar, probablemente no vaya a la Catedral, probablemente no vaya al Museo de Bellas Artes. ¿Por qué? Porque vale dinero, porque no es su interés. Entonces es un consumo, tenemos que entender que el turismo se ha convertido en una gran parte en un objeto de consumo y consumo en cierta forma que va contra la propia esencia del turismo, que es conocer al residente, conocer las cosas que tiene la ciudad y bueno, pues como si todos juntamos todo esto, incluso la moda de viajar se puede venir a menos. Es decir, cuando no sea socialmente interesante decir a tu amigo o a tu amiga, no, mira, yo ya he dejado de viajar porque la verdad es que yo ya me he hartado. Y además han subido los vuelos, y además los hoteles están caros, y además la ciudad había mucha gente de edad, pues puede ser que esa moda que ha crecido en un sentido te crezca en el otro. Simón, como experto en logística, centrándonos también en el puerto de Sevilla, ¿qué ventajas entiendes tú que puede ofrecer Sevilla en términos de competitividad nacional? ¿Y qué ventajas también nos podría ofrecer el puente? ¿O qué entiendes tú que podría ofrecer el puente, el río? Sí, Puerto. Fíjate que Sevilla es el único puerto marítimo del interior en España. Aquí es un caso raro, pero en Europa los mayores puertos, principalmente Hamburgo y Ámsterdam, son puertos marítimos de interior. ¿Eso qué supone frente a puertos costeros? Que por lo general tienen muchísimo más espacio, ¿no?, para generar empresas, industrias, compañías de energía, en otros puertos que todos conocemos, no hay que irse muy lejos, puertos de Andalucía, como Algeciras, que es enorme, pero la extensión que tienen está muy limitada y además es casi imposible aumentarlo a no ser que ganes espacio al mar, pero es complicado y es muy caro. Y en cuanto a Sevilla, las ventajas, esto tenemos que saberlo, no lo digo yo, lo dice la propia Unión Europea, que es un enclave estratégico, forma parte del corredor mediterráneo y del corredor atlántico. Cada vez más las vías navegables desde Bruselas se están apoyando en mayor medida porque a la hora de las emisiones se reduce muchísimo. Sabéis que
es una Agenda 2030. Hay una obsesión en Europa para ir hacia emisiones cero, y en el caso de los barcos, pues, creo que un barco de tamaño medio equivale a 250 camiones, que no va por la carretera, las infraestructuras se mantienen mejor y además emiten muchas menos emisiones. Y eso además, en el caso del puerto de Sevilla, que tiene una ventaja añadida, que es lo que se llama puerto de última milla, porque es que está en plena ciudad, y eso es algo que yo creo que deberíamos aprovechar más. Yo creo que igual que yo llegué aquí en el 99 y siempre oía Sevilla, quiero decir, que la ciudad vivía de espaldas al río, creo que es algo que ha ido cambiando y mejorando, pero ya si se decía que la ciudad vive de espaldas al río, al puerto, ya ni os comento. Y creo que es muy importante, que igual que otras ciudades, a integrar el puerto de la ciudad, que aquí también lo hagamos. Estamos en ello, ¿eh? Poco a poco, pero bueno, hemos tenido hace apenas un mes un pleno municipal que no ha salido adelante el nuevo distrito portuario, y por motivos puramente políticos. Por eso antes decía que lo fundamental es que a los empresarios nos dejen trabajar por lo menos. Y en ese sentido, lanzo también la siguiente pregunta. ¿Cómo veis el futuro de Sevilla en 5 años? Pues yo soy muy optimista. Si hay cosas que se hacen bien, creo que estamos en un momento bueno. Yo creo que hay que ser conscientes también de las dificultades, que trenes que están pasando no los desaprovechemos. Veía con mucha pena, no sé, hace 4 o 5 días, si no lo habéis visto os lo recomiendo, el informe que ha sacado el Instituto Juan de Mariana sobre los fondos Next Generation. Os acordaréis que desde el año 2021 estuvimos escuchando que iban a ser los que iba a cambiar la economía, que el PIB iba a suponer un crecimiento, si no recuerdo mal, del 2,5%, y la realidad es que en España pues creo que han llegado un 75% menos de lo previsto, y además de esos 20.000 millones que han llegado, el 80% ha ido para organismos del Estado. Entonces, a mí me gustaría saber, y que siempre lo pregunto, que hay empresarios, directivos, ¿alguno ha recibido algo de los Next? Porque entonces yo creo, cuando hablo de oportunidades, son, Juan Pedro, esas oportunidades las que no podemos perder. Tenemos, y luego otra cosa fundamental, y a mí es una pena terrorífica, es la pérdida de talento. Tenemos una generación muy preparada, pero muchísimos estudiantes, profesionales, se están yendo a otros sitios, y esa pérdida de talento luego es complicadísima de recuperar. Pero yo prefiero ser optimista, aunque hay veces que a uno le cuesta, pero creo que tenemos un buen tejido empresarial, empresarios nuevos, y al final yo es que somos quien crea riqueza y empleo son los empresarios, no busquemos en otro sitio. Coincido. Bueno, yo es que quisiera hacer una pequeña reflexión que se me está ocurriendo ahora. Vamos a ver, Sevilla ha tenido a lo largo de toda la historia una posición geoestratégica y comercial impresionantemente buena. Tenemos África a 14 kilómetros o 17 kilómetros. Estamos viendo que muchísima mercancía africana está entrando por vía carretera o por vía de nuestros grandes puertos, como el caso de Algeciras, hacia el norte. Estamos intentando ahora relanzar vínculos con Latinoamérica. De hecho, estamos peleando por los vuelos ahora mismo con Miami, con vuelos con Nueva York. Una de las cosas que hace que una empresa se instale es la seguridad jurídica, que eso lo tenemos que cuidar mucho. Si tú haces una inversión, en el caso concreto mío, que está muy vinculada al sector inmobiliario, tú no piensas en dar un pelotazo y estás pensando en que tú vas a tener el payback de esa inversión a 15 o 20 años. Entonces necesitas una seguridad jurídica, por lo menos a medio plazo. Después necesitas que la ciudad sea vistosa.
Es decir, que su legislación te permita trabajar, que tú necesites una licencia de obra, necesites una licencia de apertura, necesites algo y eso se tramite en tiempos que se puedan entender como razonables. Eso hace que venga la inversión. Hace que venga la inversión, que la ciudad sea agradable para vivir. Hay que tener en cuenta que si yo tengo que una multinacional tiene que desplazar gente de su empresa a residir en un sitio, es fundamental que esa gente que se va a desplazar, que su talento, esté a gusto en esa ciudad. Vuelvo al caso de Barcelona, cuando se creó el distrito Arroba, se venía gente de Londres encantada a trabajar a Barcelona, porque Barcelona en aquel momento era un sitio muy agradable. Málaga, lo estamos viendo, Málaga, tú montas una delegación de una multinacional, te viene encantada. ¿Por qué? Porque sus expertos, sus técnicos, su conocimiento, se viene encantado de vivir a Málaga, pues es una ciudad agradable, segura, con una buena sanidad. Toda esta serie de inputs hacen pues, que una ciudad prospere o no prospere. Si tenemos una ciudad con delincuencia, donde no hay seguridad jurídica, donde hacer cualquier tipo de proyecto empresarial es un auténtico calvario, pues lógicamente buscarán sitios alternativos. Yo creo que tenemos que pelear por eso, porque sea una ciudad amistosa para establecer una empresa. Y veremos que eso prospere y que Sevilla tiene muchísimo camino en todos los sectores, en todos los segmentos. En unos tiene que mantener la madurez que tiene, como es el sector turístico, y mejorar el ingreso por cliente y que cada vez tengamos clientes más potentes, con más gasto por persona y por día. Y desde luego hay sectores donde el camino es inmenso, vosotros lo sabéis mejor que yo, a nivel industrial, que estamos casi en muchos sectores empezando. Hablemos de una cuestión ahora un tanto polémica. Desde nuestras organizaciones hemos hablado, en innumerables ocasiones hemos denunciado la falta de infraestructura en Sevilla y su provincia. ¿Cómo pensáis que afecta también esto al futuro de nuestra...? Pues una barbaridad, porque en todo. Y fíjate, de cara a esta mesa redonda, estuve buscando, porque tuvimos en el puerto al presidente de la CES, a Miguel, dando una conferencia sobre infraestructuras. Entonces, a mí que no me gustaba equivocarme en los datos, digo, por cierto, os recomiendo que la presentación que hizo la busquéis, porque fue fantástica. Un poco aterradora, pero fantástica. Y digo, voy a buscar para recordar, refrescar los datos que estuvo hablando. Y entré en Google, y puse CES, infraestructuras, no sé qué. Y coño, al principio vi una noticia de ABC, empiezo a leerla, digo, esto está mal, ya miro la fecha, y era de 2005. Y 2005 se estaban hablando, entonces era el presidente Antonio Baladí de la CES, y hablaba de problemas que seguimos sufriendo todavía. Estaba hablando de la C40, estaba hablando de la falta de una red de metro, estaba hablando ya de conexiones entre Santa Justa y conexión ferroviaria y el aeropuerto. Y esto, bueno, lo mismo, es que no es una queja que digamos nosotros, es que ¿quién fue? La IREF, me parece, la IREF, es que dijo que Sevilla desde el año 1985, es la ciudad española que menos inversión en infraestructura recibe per cápita. Bueno, claro que es un problema enorme, pero yo creo que ya no solamente Sevilla, yo lo ampliaría bastante en Andalucía. Acabamos de ver ahora, Fomento has licitado por emergencia, creo, no sé si es la figura, la reparación del firme de la 49, y lo hace ahora en verano. Y además son no sé cuántos kilómetros, una barbaridad de kilómetros, no sé si son 80 o 100, y el presupuesto es de 3 millones de euros. Habéis pasado últimamente por Huelva, por la carretera, es de locos. Y claro que es fundamental, y esas son las oportunidades y los trenes que, pues como los dejamos pasar, es muy complejo. Y claro que hay que apostar, digamos, con que si los túneles o el puente se ha enterrado ahí no sé cuántos millones de euros, se acaba vendiendo por la tuneladora como chatarros, son cosas que no son serias. Y porque eso, fíjate, que al fin y al cabo también, aunque no sea seguridad jurídica, pero está muy unido a este tipo de cuestiones, porque el empresario que viene y necesita mover mercancía y necesita tener una buena logística, como
pagando muchas facturas de la Expo del 92 y ya han pasado muchos años y todavía da la sensación es que ya Sevilla, como tuvo la Expo, pues podemos seguir, aunque sea la ciudad española, no la ciudad, la provincia española, con la menor inversión. Esto hay que cambiar y para eso sí que creo que las asociaciones empresariales son fundamentales, que haya esa unión, que creo que también nos falta un poquito, y luego nuestros políticos tienen que defender aquí, en Bruselas o donde sea, pero así es muy difícil competir. Bueno, hay una cosa que yo creo que todos tenemos muy clara, que es que el talento hoy en día no está en un sitio ni está en una gran ciudad. El talento está donde quiere estar. ¿Por qué? Porque si yo hago desarrollos informáticos, si yo hago desarrollos tecnológicos, si hago desarrollos de ingeniería, mi trabajo se puede realizar en cualquier sitio que tenga una conexión aérea rápida donde está el centro de decisión. O sea, si yo puedo trabajar 7 días, de hecho hay muchísima gente que lo hace 7 días o 10 días en la ciudad donde resido, lo que necesito es un vuelo que me permite ir a Londres, me permite ir a París o incluso volar a Nueva York, tener las reuniones en mi empresa y volver otra vez a donde estoy trabajando. Que tenemos todos el teletrabajo, como aquí el que no va a trabajar al centro de la ciudad y trabaja en su casa. No, es que el teletrabajo hoy en día, a niveles altos tecnológicos, es que lo mismo vive en París que en Londres, que en Sevilla, que en Málaga. Y eso es una de las razones, por ejemplo, que el sector inmobiliario de Málaga se está inflando tanto. ¿Por qué? Porque hay muchas personas europeas que están residiendo en Málaga y están en una empresa que tiene la sede en Düsseldorf. ¿Qué es lo que ocurre? Que para que estas oportunidades vengan aquí, son personas con unos niveles económicos altísimos, lo que hace falta es que haya comunicaciones, que haya vuelos, que siempre identificamos el vuelo con el turista, ¿no? O sea, es decir, que para desarrollar negocio hay que tener comunicación. Y la gente se instala, las empresas se instalan donde hay facilidades de comunicación, donde hay facilidades de crecimiento. Vuelvo a insistir en lo que decía antes. Y sobre todo, como muy bien decía, cuando me refería a seguridad jurídica, me refería a que si a mí me están diciendo que se va a desarrollar una ley que va a permitirme hacer algo y yo confío en eso y llego y hago mi inversión aquí y luego resulta que pasan 20 años y sigo tal y como estaba, pues evidentemente no ha habido seguridad jurídica porque me han dicho que me iban a hacer una ley que no me han hecho. Y luego lo que hay que tener en cuenta también es que no estamos solos en el mundo, hay competencias brutales. Yo, como poner ejemplos, muchas de las contabilidades, por ejemplo, inglesas, se hacen en la India. Los programas informáticos de Microsoft se trocean y se hacen en la India casi al 100% y se ensamblan en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que nosotros ya en los países desarrollados lo que hacemos es externalizar, retornar, pero no solamente en el textil, en la tecnología. Es decir, y lo que tenemos que estar es en ese mercado y eso requiere comunicaciones por internet ultra rápidas, donde yo pueda hacer volcado de ficheros y pueda trabajar online. Fijaros lo importante que es que yo aquí esté trabajando con una empresa que está en el otro lado del mundo, esté intercambiando información sobre ingeniería y esté recibiendo un feedback inmediato con ficheros inmensos hechos con AutoCAD, por ejemplo, que son ficheros pesadísimos. O que yo pueda mantener una reunión de empresa con gente que está en París, en Londres, en Nueva York y en Pakistán. Para eso hace falta infraestructura y hace falta eso. Es que siempre pensamos en la infraestructura solamente en comunicación, pero es que en comunicación y es en tecnología, sobre todo en las redes. Fijaos que cuando hablábamos antes de oportunidades de negocio, que es verdad que ha caído la inversión extranjera en España, pero sigue habiendo inversiones importantes. Y es curioso, si os fijáis ahora mismo hacia dónde van las inversiones, antes hablabas de Barcelona, Cataluña en general, por los problemas que tienen, que todos conocemos y que se han buscado en general ellos, está cayendo mucho la inversión, empresas que se están yendo. En Madrid sigue habiendo mucha, pero es verdad que ya empieza a haber, o ya desde hace tiempo hay una saturación muy importante, empezando por el mercado inmobiliario, con pisos que vamos al metro cuadrado ya a unos costes bestiales, y los inversores buscan también otras ubicaciones, quieren estar en España, y ahí es donde yo creo que Sevilla, al igual que otras ciudades, pero tenemos que poner en valor lo que tenemos aquí, es donde está la gran oportunidad. Hace nada
sido Zaragoza, ¿no? La que se ha adjudicado un proyectazo tremendo para el tema de infraestructuras de datos, que es un sector que va a generar miles de millones, que los está generando ya. Pues ahí tenemos que estar, en esa línea, que oye, llegarán unas inversiones, otras no, se irán a otros sitios, pero tenemos que, todo este valor que tenemos aquí lo tenemos que aprovechar. Yo incidiría en esto, que conozco un poco la problemática, para que os deis cuenta, estos centros de procesado de masivo de datos tienen un problema muy fuerte con la energía. Es decir, de nada me vale yo tentar como ayuntamiento el suelo si luego me viene la suministradora de electricidad y me dice, no, mire, es que Red Eléctrica Española no tiene suficiente tubo, por llamarlo de alguna forma, para meter toda la energía, entonces tengo que renunciar al proyecto. O sea, es decir, no puede haber desarrollos tecnológicos, y vuelvo a hablar de lo de Internet, ahora hablaré de la electricidad, si tú no puedes montar una base de datos, un centro de procesamiento que requiere temperaturas muy frías, un aire acondicionado brutal, una cantidad de energía para que funcionen los ordenadores y todos los sistemas de suministro eléctrico. Si no tienes esa infraestructura, que es pública y debe ser pública, y Red Eléctrica pública, no se puede pretender acceder a sistemas de alta tecnología. ¿Por qué? Porque son altos consumidores de energía. Otra cuestión de actualidad, no menos polémica, es hablar de la tasa turística. Yo le he preguntado a Manolo antes de empezar esta charla, de Manolo, ¿te apetece hablar de la tasa turística? Porque sé que está un poquito alto. Pero quiero que me expliquéis si verdaderamente, porque nos están vendiendo la tasa turística como una oportunidad para invertir en Sevilla, en su provincia, si es una oportunidad verdaderamente o es una debilidad. Yo solo veo, si me permite, desde el punto de vista, yo estoy involucrado en esto como presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, como vicepresidente primero de la Federación Andaluza de Hoteles, como miembro de la Confederación Española de Hoteles, o sea, que cojo todas las visiones nacional, local y regional. Es decir, primero no es una tasa, es un impuesto. A mí me es más fácil, y no lo digo aquí en privado, pero no lo puedo decir en público, me es más fácil que me suban el IVA que me ponga una tasa turística. Porque yo el IVA lo que hago es que cambie mi sistema informático medio punto y ya está. Vale, si me pongo una tasa me obliga a cambiar toda la información que tengo en todas las plataformas, en todas mis páginas web, porque tengo que advertir lógicamente de que le voy a poner una factura adelante, ¿no? Tengo que liquidar un impuesto más. Tengo que sufrir inspecciones, lógicamente, por ese impuesto municipal. Y al final, todavía dice, si al final revirtiera algo en el sector, pero como ya hemos visto, cuando ya hemos pasado al segundo nivel, que eso se va a dedicar a todo menos a promoción turística y mejora de la oferta turística, pues ya dices, oiga, me está poniendo usted un impuesto al sector alojativo. Porque claro, salvo los cruceros, que a lo mejor se los cobran cuando desembarquen, las viviendas de uso turístico no están obligadas a emitir factura, con lo cual si no emiten factura por una cosa, difícilmente van a tener infraestructura para emitir una factura, porque hay que tener en cuenta que tú al cliente le tienes que poner una factura por el IVA, por la tasa turística. Con lo cual, si no tengo la infraestructura para emitir una factura ordinaria, menos lo voy a tener para emitirla por el IVA. Con lo cual, pues se va a poner al sector hotelero todavía en peores condiciones competitivas con las viviendas de uso turístico. Y vamos juntando, ahí creo infinidad de medios para recaudar el importe por otros caminos, y de hecho cuando se ha producido esta reunión propiciada por la Junta de Andalucía, que tampoco yo llego a entender muy bien, eso a nivel personal, la potestad para legislar la tiene la administración. Pero si usted realmente cree que debe hacerlo, legisle, pero no ponga dos sectores opuestos, o sea, el que tiene que recaudar y el que quiere la recaudación, y diga, ustedes apáñense ya si no hacen una comisión. Yo personalmente eso no lo entiendo. Entonces, si usted cree realmente que tiene que hacerlo, hágalo y asuma el riesgo de tomar la decisión. También es verdad que nosotros lo vemos de ciudades donde cobramos unos precios altos, pero hay que pensar que una familia que va a pasar sus vacaciones en la Costa del Sol empieza a sumar noches y empieza a sumar euros. Y ya ni te cuento cuando se trata de un programa de Inserso donde los precios son ridículos. Si tú a una persona que ha pagado por una media pensión, vamos a poner 20 euros, y le quieres pegar un recargo de 3 euros por persona y por día, pues verás que tampoco creo que... Es que tenemos una idea de que en Andalucía todavía seguimos teniendo un turismo, sobre todo de costa, barato. Es
Es decir, que compite con destinos como Túnez, como Marruecos, como Turquía, como, en fin, que para un tour operador 50 céntimos es que te meta habitaciones o te las quite. O sea que es un tema muy complejo y de hecho nos hemos dado cuenta que es muy complejo y que no solamente quiero más dinero para financiar, ¿no? Vamos a pensarlo, porque las cosas no son tan sencillas. ¿Quieres decir algo? Que yo sintiéndolo mucho por Manolo y por las empresas que representa, creo que al final se acabará imponiendo. Sí, probablemente sí. Se va, yo, por lo menos en ciudades como Sevilla, yo lo tengo clarísimo porque es muy goloso para tener esa... Porque ¿qué cálculo, por ejemplo, poniendo una tasa de 3 euros diarios, eso qué ingreso supondría? Son en torno a los 3-4 millones de euros con las anotaciones que hay, dependiendo del degradado que haya. Eso es ridículo para el presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla, son 400 millones, por eso. Es decir, no estamos hablando de que esto vaya a salvar la economía sevillana. Lo que puede salvar la economía sevillana es que seamos reivindicativos y el gobierno de España dé los recursos necesarios para que los ayuntamientos tengan holgura económica. Es decir, que estamos enmascarando un problema con otro. Valencia lo puso y lo quitó. Y eso se nos olvida. Hablamos de España, si queréis hablamos ahora del extranjero. Es decir, Cataluña tiene dos. Empezaron con la autonómica y después de la autonómica saltaron a la propia de la ciudad de Barcelona. Bueno, no vamos a hablar de la evolución que ha tenido el turismo en Barcelona. Baleares lo que tiene es el otro sitio. En España se aplican a en estos tres sitios. En Baleares se puso como tasa ecológica. ¿Por qué? Porque una isla tiene un problema con la gestión de las basuras, la gestión de todo, del agua, del salinizador, etcétera, porque tiene una situación de insularidad. Y bueno, eso cuando un turista llega a Baleares, que llega o por aire o por puerto, lo que deberían de cobrarle la tasa no en los hoteles, sino en el sitio de desembarco, sea puerto o aeropuerto. Y eso sí sería una tasa fija, no sería una tasa de alojamiento. Has dicho una cosa que a mí me parece interesantísimo, que es, al hilo de lo que comentabas al principio, que esto es pues, en un mundo global, donde las decisiones que toman ciertas multinacionales, y ahora voy al tema, por ejemplo, del puerto, se basan en céntimos. Estamos hablando de céntimos para que un barco llegue a Sevilla o se vaya a Cádiz o a Huelva. Así es culturalmente. Ahora que ha habido una disputa en el puerto con el tema de los prácticos y tal, el servicio que pedían un aumento porque llevan con los precios congelados desde hace muchísimos años, pero hablas con las empresas y dicen, es que por céntimos la tonelada, Y con este tema, con estas decisiones para que un operador decida pues, traer aquí a gente o llevársela a Turquía o a Túnez, que hay que ser muy, muy cuidadoso. Puede ser un lastre, Pero no que pueda ser, perdón, no que pueda ser un lastre, es que lo que tenemos que quitarnos de la cabeza es que el turismo es una solución económica a todo. Mira, el turismo subvenciona las tasas de basura de las ciudades, porque la tasa de basura que paga igual que el precio del agua supera un 40%. Este año nos ha subido un 40% en 2 años. Para este año, para este y el próximo, un 40%. Nosotros subvencionamos el agua, subvencionamos la tasa de basura, pagamos un IBI que ni te cuento, porque el IBI de un hotel no es el IBI de una residencia. Y así vamos sumando, además que generamos empleo, además de que tengamos mucho cuidado porque tenemos una cosa que está moviendo la ciudad y nos dimos cuenta en la pandemia, aquí no vinieron turistas y la ciudad se murió. La fábrica de cerveza no vendía, la Coca-Cola no vendía, el que suministraba fruta, verdura y hortalizas tampoco, el constructor no, el otro no. Y mientras que sea como está ahora, que la ciudad depende en gran medida, porque hablamos siempre de la incidencia directa en el PIB de la ciudad, pero no hablamos de la indirecta. Y eso se vio en la pandemia, que no es el 15%, es que cuando se paró no fue el 15, fue el 25% porque tiene un inducido tremendo alrededor. Tengamos mucho cuidado porque no se puede ordeñar la vaca indefinidamente y si nos comemos la vaca no hay leche. Y luego, capítulo aparte, también tendría el hecho de saber si ese dinero recaudado finalmente va a los fines que nos han metido. Pero bueno, ya está claro que no. Vamos bien de tiempo y
ya la Unión Europea nos ha pegado un tirón de orejas, y concretamente en Andalucía, que se ha ido con el canon del agua. Ahí se han hecho muchas obras hídricas, ahora corriendo, porque ya nos están multando. Eso, cada ciudadano tenemos que saber que estamos pagando X euros al año, que insisto, van o deberían ir para infraestructuras hídricas, y no se está haciendo. Bueno, como digo, sería capítulo aparte. Como digo, vamos bien de tiempo, quiero guardar unos minutos por si hay alguna pregunta de alguno de los asistentes. Yo quiero terminar de una manera agradable, hablando de la fortaleza, ¿no?, de Sevilla y su provincia. ¿Cuáles pensáis vosotros que son las principales ventajas competitivas que ofrece Sevilla a las empresas locales e internacionales? Pues, no voy a repetir cuestiones de las que hemos hablado, de nuestra conexión con África, que África parece que está muy lejos económica y empresarialmente, pero a ver qué pasa en las próximas décadas, porque tiene toda la pinta, eso lo tienen clarísimo los chinos, que están invirtiendo ya desde hace muchos años, porque va a ser un continente donde se va a invertir mucho, con muchas materias primas y tal. Por supuesto, nuestros lazos con Latinoamérica, por supuesto Europa, pero no me voy a repetir por ahí. Sí que me gustaría incidir en lo que decía antes del talento y de gente muy bien preparada, y por desgracia para nosotros, pero es una ventaja competitiva y no se puede obviar, que es que aquí los sueldos son muy inferiores a los que se pueden encontrar en Madrid, Barcelona o el País Vasco. Y ya, y eso por otra faceta mía profesional, lo estamos viendo. Una firma internacional se está planteando traer gran parte de la plantilla, porque pueden hacer lo mismo en Barcelona que aquí. Exactamente igual. Esto es un tema de auditoría y se lo están planteando, porque los sueldos, los costes, y esas son, por supuesto, fortalezas. Hablábamos, hoy nos quejamos mucho y es cierto, la sanidad cada día está peor, pero si lo comparas con otros países, todavía están países más ricos que el nuestro. Vamos a hablar de Gran Bretaña, ¿no?, que viene a hacer el turismo sanitario. Ese tipo de fortalezas, claro que son muy importantes. El clima, pues, esto es algo que nos ha caído del cielo, y todos estos nómadas digitales, pues hay que aprovecharlo. Ahora, lo que no podemos es descuidar otras cosas que hemos venido comentando a lo largo de esta charla. Y ya os digo, creo que tenemos muchas fortalezas, y sobre todo de cara a los posibles inversores o atracción de directivos o de profesionales, no tocar demasiado las narices. Lo decía el alcalde en un principio. Manolo, ¿algo ya de? Mira, si hacemos un DAFO, el mayor punto negativo que tenemos es que ni nosotros mismos nos creemos las capacidades que tenemos. Y yo siempre lo digo, yo he trabajado por medio mundo, y lo que he echado siempre de menos, llevo muchos años en Sevilla, llevando empresas fuera de España, desde Sevilla, y no nos acabamos de quitar el complejo. Somos un poco acomplejados. O sea, nosotros mismos no nos creemos lo que podemos hacer, y tienen que venir de fuera a decirnos qué es lo que podemos hacer. Y eso es una cosa que me fascina. Es decir, aquí se puede hacer casi todo, y encima no bien, sino muy bien. Y esa es nuestra gran fortaleza, y es lo que tenemos que vender fuera. Y de hecho, cada vez que se ha hecho algo, y hablo de Andalucía, pues mira, Google ha hecho una central de protección antivirus en Málaga, y otra empresa tecnológica se monta en La Cartuja. ¿Conocéis alguna que se haya ido porque le haya ido mal? Esa es nuestra fortaleza. El problema es que hay que convencer a los inversores internacionales que este es un buen sitio para invertir, y a lo mejor ese complejo que tenemos cuando vamos fuera, diciendo, oiga, es que tenemos un gran puerto, es que tenemos un aeropuerto que va más, es que tenemos que convencer a la gente de que Sevilla y Andalucía en general es un sitio donde se puede invertir muy bien, con
garantías jurídicas, la gente quiere venir a trabajar aquí, en fin, ese paquete que hablábamos antes, explotarlo. Si es que tú le dices ahora mismo a un chaval que acaba de terminar los estudios y que está empezando en tecnología en Inglaterra o en Francia, oye, ¿quieres irte a vivir a Sevilla? Incluso con obligaciones familiares, y dice, mira, ni lo pienso, allí me va a rendir 3 veces más lo que gano, voy a vivir mucho más a gusto, tenemos colegios y algún día tenemos niños en todos los idiomas, trilingües, polilingües. Yo es que no me lo plantearía. Yo vengo ahora de Múnich, hemos estado haciendo una presentación allí, y me dicen, bueno, entre vivir en Múnich y vivir en Sevilla, ¿de acuerdo? Yo me vine a Sevilla porque quise venirme a Sevilla, no porque la casualidad me trajera a Sevilla. Aquí mira, tenemos un ejemplo que me imagino lo habréis visto todos estos días, la infraestructura que ha hecho TECADE, que es más grande que esto, que es para una empresa del norte de Europa que además se va a llevar a una central eléctrica de Estados Unidos y se hace desde Sevilla. Pero tenemos muchísimas, GRI lo mismo, por hablar de las empresas del puerto, pero tienes muchísimas empresas que se ve que están haciendo las cosas bien. He visto antes a personas que trabajan en ingenierías. Oye, es que creo que hay muy pocos países donde las ingenierías y los ingenieros estén tan bien consideradas como las que tenemos aquí. Y no es algo que diga yo, es que lo tenemos ahí. Pero lo hacemos. Pues mira, yo con eso, se entera la gente. Algunos lo sabéis, yo soy periodista y he trabajado muchos años, y principalmente en el periódico Expansión, que estuve 13 o 14 años de director aquí en Andalucía, y para mí siempre ha sido una obsesión. Primero contar lo que estábamos haciendo aquí. Yo tenía unas peleas con mis compañeros de Madrid, bestiales, porque yo soy un madrileño, pero ese ombliguismo de es que lo que se hace ya, y sobre todo de Peñaperro para afuera, no se valora, y me he peleado mucho. Y también creo que las empresas deben vender lo que hacen. Yo creo que hay en temas de comunicación, creo que tenemos un problema, que incluso yo creo en algunos casos les provoca cierta vergüenza. Oye, no sé qué. Se hacen las cosas muy bien, muy bien. Y tenemos muchísimos ejemplos, pero problema, porque claro, lo sabéis, la falta de tamaño, creo que suele ser también un problema importante. Hemos hablado de cosas positivas, pero eso es algo que quizá habría que cambiar. Yo creo que hay que venderlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que Sevilla tenía un hotel de lujo, dos hoteles de lujo. Se empezó a vender que Sevilla necesitaba hoteles de lujo y que se merecía una clientela de lujo. ¿Vale? Ahora hay 25 proyectos de hoteles que son todos de lujo y de gran lujo. Proyectos ahora se han hecho 9 más. Es decir, nosotros tenemos que creernos o tenemos que creer lo que somos, pero además saber venderlo. Yo soy también de Madrid. Madrid es una ciudad que en eso ha gestionado muy bien, y Cataluña, Barcelona, una ciudad que ha gestionado muy mal, que lo venía de muy bien y ahora está muy mal. Se están yendo las cosas. Claro, en los últimos 5 o 6 años, cuando empezaron las cosas. Y nosotros, por ejemplo, a nivel del sector nuestro, ¿cómo es que se abren tantos hoteles de gran lujo en Sevilla? 25, ahora en camino. ¿Por qué? Porque hemos demostrado que aquí en Sevilla se pueden llenar hoteles, se pueden traer clientes de ese segmento. Y creemos nosotros. Tenemos el mayor parque científico-tecnológico de España. De Europa. Y yo me acuerdo que cuando llegué aquí, que los típicos rankings que me gusta tanto en hacer en los periódicos, Zamudio, el periódico, estaba siempre el primero. Me he ido pasando los años, vaya, incluso el PTA también de Málaga superó a Zamudio. Pues son cosas que se desconocen. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, oye, en el caso del puerto de Sevilla, que factura las empresas que están allí 1.300 millones de euros. Es evidente que tenemos que vendernos mejor. Se acerca el fin
también de esta jornada, pero no quiero desaprovechar la oportunidad, por si alguno de los presentes tiene alguna cuestión que plantear a nuestros invitados. ¿Hay micro? Sí, buenas tardes, encantado y muchísimas gracias por la ponencia, tanto a Manuel como a Simón, y gracias por la intervención de Juan Pedro. Solo quería dos puntualizaciones. En Sevilla, con la tasa turística el año pasado, perdimos 7 millones de euros, y eso es un dato público. 7 millones de euros que tendría que cumplir la ciudad. Se lo dice uno que va a Roma, va a México, va a Brasil, y pagó 4 y 5 euros por hoteles. Sevilla no es menos que esas ciudades. Y eso tiene que rendir en la capital que a día de hoy los sevillanos somos los que menos disfrutan. Y si a día de hoy vamos un domingo que antiguamente podemos pasear y ya no podemos. Uno para poder ver y reconocer amigos y familiares tiene que ir a la calle Asunción. Bueno, antiguamente uno pasaba por calle Católica o la Constitución de Policía. El sevillano se sacrifica por el bien y por el crecimiento de la ciudad. Tenemos grandes empresas, Inerco, Persan, Scalper, muchísimas grandes empresas que a día de hoy solo lo supera Málaga. ¿Por qué? Porque tiene un gran alcalde que lleva 5 años, o sea, 5 candidaturas, y invertido en un parque tecnológico, Google, Vodafone y todo el tejido que tiene alrededor. Eso es lo que Sevilla se tiene que fijar, en ese tipo de empleo. Y Sevilla puede crecer muchísimo, pero con la colaboración con la ciudadanía. Y evidentemente dependemos de los políticos. Ya me habéis comentado eso luego de Madrid. A día de hoy, Sevilla no crece más por la política y por la prensa de Madrid. Aquí siempre se crece y siempre apostamos. Aquí hay empresas muy importantes, y eso digo, que es un despacho que llamamos clientes muy importantes de España y de Madrid. ¿Por qué? Porque los andaluces llamamos por bandera, nuestra tierra, y lo creemos. Simplemente era una cuestión de eso. Nada más. Bueno, yo creo que antes mencionaba el caso del nuevo distrito portuario, un tema que tendría que ser que ir a una a todos los partidos políticos y por cuestiones partidistas está en el aire. Estamos hablando de una inversión, si no recuerdo mal, de 300 millones y ahí está. Claro que hay, hablaba de la tasa turística, pero yo ahí ya te digo, es por supuesto Manolo el que sabe. Yo tengo oficina en la Plaza Nueva y es verdad lo que dices tú, pues es que, pero no solamente los fines de semana, todos los días. Todos los días. Pero es un sacrificio que hacemos todos, pero por el crecimiento sostenible para poder mantener la barra que sigue dando leche. Porque si no, la barra, cuando se acaba la leche, se va el turista y se queda una ciudad destruida. Y después lo que levantamos somos los sevillanos, los empresarios sevillanos, andaluces, etc. Como ha pasado históricamente, porque Sevilla es una ciudad milenaria, que siempre ha cogido tanto al turista como al empresario por nuestro talante y nuestro cariño extrovertido. Sí. Lo llamamos acá, básicamente, que eso no lo digo yo, que eso es estudiar y básicamente. Yo me voy a permitir dar 2 datos. La planta hotelera en los últimos años ha crecido un 3% anual. Vale. A lo mejor pensamos que se han abierto muchos hoteles, pero son muy pequeños, son boutiques, son chiquititos. La gente que se ve por Sevilla son de vivienda de uso turístico mayoritariamente, donde se ha pasado a 40.000 plazas. Hay que tener en cuenta que una habitación de hotel puede ocupar a 1 o 2 personas. ¿Vale? Una vivienda de uso turístico es a partir de 4 y hasta 15. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que haya esta explosión? No en Sevilla, en Málaga, en prácticamente todas las capitales, son los vuelos baratos. Es decir, si tú tienes posibilidad de llegar barato a un sitio, pues se desarrollarán hostels, se desarrollarán hoteles o como queramos llamarlo, cápsulas, se desarrollarán lo que sea. ¿Por qué? Porque tú ten en cuenta que una noche de hotel puede costar 100 euros, por poner un referente. Si tú el vuelo te cuesta 300, 2 personas 600, ¿qué es lo que te va a frenar? ¿La noche de hotel o los 600 euros que te cuesta llegar a la ciudad? O sea, el boom lo ha originado en la forma barata de desplazarse. En cuanto a que los hoteleros, y ahora hablo no como presidente de la Comisión de Turismo, sino como hotelero, el problema que tienen los hoteles es que no queremos que crezca desmesuradamente porque se nos estropea el producto. Los primeros interesados en que no se sature la ciudad, no aquí, en toda España, somos los hoteleros.
Y de hecho, tú ten en cuenta que cuando tú haces una inversión en un hotel estás hablando de decenas de millones de euros. Y como tú comprenderás, pues tienes que amortizar en muchísimo tiempo. Lo que no quieres es que el producto a medio plazo se estropee. Y luego hay otra cosa que es importante: si tú estás haciendo hoteles de lujo, tampoco te interesa que esa gente en un pequeño espacio dentro de la ciudad ande mezclada con otro tipo de clientela de otro segmento. No sé si me explico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros no estamos a favor de la masificación, para nada. Porque es que no nos interesa. Si estamos haciendo hoteles de lujo, no queremos más gente, ¿vale? Y el que tiene, y dicho de una forma un poco coloquial, el que tiene un hotel tampoco quiere que le abran 8 en la puerta, ni que la gente se pueda alojar en otro lado, ni que se gentrifique la ciudad, para nada. Y en cuanto a digamos, a lo que tenga que pagar el turismo por el turismo, nosotros no estamos en contra, y he empezado diciendo, incluso que se suba el IVA. ¿No? Lo que estamos en contra es de que se cree un impuesto al alojamiento, porque el alojamiento es una parte del turismo, no es el turismo. O sea, si a mí me viene un crucero con 2.500 personas, pues esa gente tiene que pagar también, que es lógico. El que va a una vivienda de uso turístico tiene que pagar. El que viene en un autocar de Málaga o de la Costa del Sol tiene que pagar. El que viene en un coche privado y duerme fuera de Sevilla también. O sea, que pague todo. Claro, sí, pero es que eso no es posible, porque al final lo más fácil es pegarle al hotel que está allí, va a continuar allí y va a seguir estando. Yo estoy en contra, eso que pague uno no, porque claro, pero en eso estamos en contra. Todos, todo el que venga a Sevilla y se queda a dormir, sea en un hotel, sea en un apartamento, que la llaman Airbnb en la vaca, no es la forma correcta de decirlo, que paguen todos. Claro. O sea, todo el que venga aquí, igual como cuando uno, de hecho, lo repito, cuando uno va a Roma, tú pagas por estar allí. No es un apartamento turístico, no es donde sea. Claro. Y eso redunde la ciudad, que después la buena gestión política, pero eso no es la cosa. Claro. Eso es un factor externo. Y luego también nosotros, y te digo porque yo he estado en todas las negociaciones desde el principio, nosotros en principio no estamos dispuestos, no nos negamos a hablar. Lo que sí hemos pedido desde el principio es cómo se hace, o sea, es decir, quién lo paga, quién lo recauda, por dicho, cómo se va a utilizar, y queremos estar en el órgano que decida cómo se usa. No queremos ser quien lo decida, pero sí que se nos escuche. Es parte importante participar. Porque claro, no voy a hacer yo el esfuerzo, me voy a jorobar yo, voy a tener todos esos inconvenientes que os decía, para que luego políticamente eso se utilice en otras cosas que no tienen nada que ver con el turismo siga, digamos, sin recibir esos ingresos. Y sobre todo que sí que podemos poner impuestos a la entrada, subir los impuestos a la entrada del Alcázar, poner impuestos en la Plaza de España, o sea, poner verjas sin pagar en la Plaza de España, o poner, como han puesto, entrada a los museos, a toda la... No. En Venecia tú vas ahora mismo, pagas 5 euros y se te abre la trampilla para entrar al parque temático. Eso tampoco, ¿no? Vamos, el ritmo que vamos, siempre lo decimos mucho entre amigos, que Sevilla va a ser como Venecia. Pues eso es lo que hay que hacer. Los sevillanos, el ritmo que vamos... Pero eso no pasa por poner no sé cómo se llama, un control de acceso donde tienes que pagar el juego. Es decir, que lo que estamos a tiempo de ver, que es lo que yo siempre lo digo, que tenemos que tener claro qué queremos hacer con esta ciudad. Que es que lo que decida la ciudadanía, o sea, el dueño de la ciudad es la ciudadanía. La ciudadanía coge unos políticos y los políticos son los que tienen que decir qué es lo que quieren hacer con su ciudad, y en función de lo que decidan, nosotros votaremos o no votaremos. Bueno, eso a nivel andaluz, a nivel provincial y a nivel local. Tenemos debate para rato, probablemente para ocupar parte de la tarde, pero tenemos que ir acabando ya esta novena edición del Encuentro Empresarial de la provincia de Sevilla, organizado por la CEI Diputación. Hoy hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de hidrógeno verde, hemos hablado de protección de datos y hemos hablado de futuro, sobre todo de futuro. Tenemos grandes retos por delante, yo creo que eso es indudable, y tenemos que ponernos a ello, pero no olvidando nunca nuestras esencias, y sintiéndonos siempre orgullosos de lo que somos, sevillanos y empresarios. Muchísimas gracias y tenemos un corte laboral.